Tema: movimiento de partículas en una trayectoria tipo tiro parabólico. Entonces, vamos a ver ahora el caso donde tenemos como datos iniciales lo que es la altura. Entonces tenemos una altura inicial de 25 centímetros. ¿Sí? Vamos a fijar también una distancia de lanzamiento de 4.5 metros y un tiempo final de 1.15 segundos. Es decir, en un esquema nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que esta sería la altura inicial, tenemos el tiempo total de lanzamiento y tenemos la distancia a la cual se lanza ese objeto. Esos son los tres datos que tenemos de origen. Entonces la idea es poder calcular todos los componentes de velocidad, tanto de salida como de entrada, y todos los parámetros que tiene que ver, por ejemplo, con altura. ¿Sale? Entonces, empecemos. A partir de estos datos, tomando en cuenta el tiempo final, podemos calcular quizás la variable velocidad inicial. Entonces, sabemos que la altura final de lanzamiento pues es 0. La altura inicial son los 25 centímetros. En metros esto equivale a 0.25. Más la velocidad inicial de lanzamiento, esa es la que desconocemos, en y. Por el tiempo total de lanzamiento, que es 1.15 segundos. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esto lo que observamos es que solamente nos queda una variable, que es la velocidad inicial en y. Entonces, si la despejamos, los términos que están, en este caso, empezamos con el negativo, porque va a pasar al otro lado como positivo. Y un medio de la gravedad es 4.905 por 1.15 al cuadrado. Ahora este término que está positivo a este lado pasa negativo como menos 0.25. Entonces ya por último, este 1.15 está multiplicando la velocidad inicial, por lo tanto pasa dividiendo. Entonces con esto, si empezamos a resolver, por ejemplo, lo que está entre paréntesis, 4.905 por 1.15 al cuadrado, nos da 6.4869 menos 0.25 sobre 1.15. Si realizamos la resta, nos da 6.2364 sobre 1.15. Por lo tanto, la velocidad inicial de lanzamiento es de 5.4234 metros por segundo. Ya tengo otro parámetro más en el cálculo. Ahora, igual, tomando esta información del tiempo final, entonces puedo calcular la velocidad inicial, o más bien, tomando ese dato, tenemos que la velocidad final en toda esta trayectoria es de 4.5, perdón, la distancia total de lanzamiento es 4.5 metros. ¿Sí? Entonces la posición inicial en el lanzamiento en X se considera como 0. Tenemos la velocidad inicial en X y tenemos que el tiempo total de lanzamiento es 1.15 segundos. Entonces de esta fórmula podemos despejar la velocidad inicial. Entonces esto que está multiplicando pasa dividiendo y que nos queda 4.5 sobre 1.15, dándonos un total de 3.913 metros sobre segundo. Y con esto ya tengo tanto la componente en Y como la componente en X del lanzamiento. ¿Qué es lo que nos toca seguir analizando? Es en determinar entonces cuál es la velocidad inicial de ese lanzamiento y a qué ángulo. Pero si ya tengo las componentes, por Pitágoras sabemos que la velocidad inicial en este caso es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los datos? La raíz la velocidad inicial en X que acabamos de encontrar como 3.913 al cuadrado, más la velocidad inicial en Y encontramos que era 5.4234 al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto,
paso a paso. El primer paso es determinar el cuadrado del número, que es en este caso 15.3119 más 29.4128. Si resolvemos esta suma, nos da 44.7247. Al sacarle la raíz, entonces encontramos que la velocidad inicial es de 6.6877 metros sobre segundos. Y por último, el ángulo al cual fue lanzado esta partícula se define como la tangente inversa del cateto opuesto, que en este caso es la velocidad inicial en Y, sobre la velocidad inicial en X. Y esta división nos da como 1.386. Al sacarle la tangente inversa encontramos que el ángulo inicial del lanzamiento es de 54.1889 grados. Entonces, con esta información ya tenemos todo lo que tiene que ver con el lanzamiento. Entonces, si seguimos analizando, ahora para determinar en la parte más alta del lanzamiento, lo que hemos visto es que en este punto la velocidad final en Y es 0. Entonces, con esa información podemos determinar entonces tanto lo que es el tiempo máximo, el tiempo que tarda en alcanzar la partícula a esta posición, como la altura que tiene desde el suelo. Entonces, primero, a partir de la fórmula que la velocidad final en Y es 0, tenemos la velocidad inicial en Y, y esa es la que acabamos de calcular hace rato como 5.4234. ¿Sí? Vamos a corregir el 5.32. Ahí está. 4234. Menos 9.81 el tiempo máximo. Recordando que el tiempo máximo es en alcanzar la parte más alta. Entonces, si despejamos, Tm es igual a menos 5.4234 sobre menos 9.81. El signo se elimina. Y de esta manera nos queda que el tiempo en alcanzar el punto máximo es de 0.5528 segundos. Con esta información podemos entonces encontrar la altura máxima, que equivale a la altura inicial, recordando que eso se fijó en 25 centímetros, que equivale a 0.25 metros, más la velocidad inicial en Y, que ya sabemos que es 5.4234, por el tiempo que tarda la partícula en llegar a este punto medio, 0.5528. Todo menos un medio de la gravedad por ese tiempo al cuadrado. ¿Sí? Resolviendo ambos términos que están dentro de paréntesis, nos queda 5.4234 por 0.5528. Nos queda más 2.9983. Y un medio de la gravedad por 0.5528 al cuadrado nos queda 1.4991. Dándonos una altura total máxima de 1.7491 metros. ¿Qué más? Hasta este punto medio también podemos calcular cuál es la distancia que existe del origen a ese punto. Vamos a llamarle punto en X máxima. Entonces, eso es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que tarda alcanzar ese punto. Entonces, la velocidad inicial en X lo calculamos como 3.913. Y el tiempo en alcanzar ese punto es de 0.5528. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos da una distancia de 2.1633 metros, que es la distancia que tiene desde el punto en donde se lanza hasta el punto más alto que alcanza el proyectil. Por último, lo que debemos calcular es la velocidad en el punto final. Entonces, regresamos a las fórmulas. La velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Entonces, esa ya la tenemos. Es la misma en toda la trayectoria. Entonces, que es 3.913 metros sobre segundo.
La velocidad final en Y corresponde a la velocidad inicial en Y, que ya encontramos como 5.4234, menos la gravedad, que es 9.81, por el tiempo total de lanzamiento, que es 1.15. Esta multiplicación entre paréntesis nos da 11.2815. Por lo tanto, la velocidad final en Y es menos 5.8581 metros sobre segundo. Recordando que el signo es porque la partícula está cayendo. Entonces, siguiente paso es ahora determinar la velocidad final de la trayectoria. Esto es raíz cuadrada de la velocidad inicial en X, velocidad, bueno, que al final de cuentas velocidad inicial o velocidad final en X es la misma, más la velocidad final en Y al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos para esto? 3.913 al cuadrado más 5.8581 al cuadrado. Entonces, si le sacamos el cuadrado al primero, que ya lo habíamos hecho previamente, nos da 15.3119. Y del segundo término es 34.3178. La suma de estos dos términos es de 49.6297. Y por último, entonces, la velocidad final es igual a 7.0448 metros sobre segundo. Esa es la magnitud a la hora de caer en esa partícula. Y el ángulo final es la tangente inversa del cateto opuesto, esto es final, sobre el cateto adyacente. Entonces esto nos queda como tangente inversa. Velocidad final en Y es la que tenemos acá arriba como 5.8581 entre 3.913. Y eso nos queda como tangente inversa de menos. Hay que recordar también, por cierto, que en este caso la velocidad final en Y es negativa. Entonces por eso la división nos queda menos 1.4971. Entonces al sacarle tangente inversa nos da menos 56.2584. Y eso es porque va en el sentido horario de las manecillas del reloj. Es decir, recapitulando, si queremos ahora sí dibujar toda la trayectoria con todos los datos, recordando que el lanzamiento fue hecho a 25 centímetros del suelo, ¿sí?, en esta trayectoria, fijando un tiempo final para este ejercicio de 1.15 segundos a una distancia de 4.5 metros. Entonces, a partir de esa información, lo que hemos encontrado de inicio es que la velocidad inicial en Y nos dio como 5.4234. Vamos a redondear a dos decimales, 5.42 metros por segundo. Encontramos que la velocidad inicial en X es de 3.91. Con estos datos se determinó entonces que la velocidad inicial es de 6.69 redondeando metros sobre segundo en un ángulo de disparo de 54.19 grados. ¿Sí? ¿Qué más? Se determinó también que la altura máxima de este lanzamiento es de 1.75 metros. Recuerden que estoy redondeando decimales, ¿sí?, y lo alcanzó en un tiempo de 0.55 segundos. Aparte encontramos que la distancia desde el origen al punto medio es de 2.16 metros, que no es la mitad del lanzamiento, ¿sí? Eso es porque no cae a la misma altura al cual fue lanzado. ¿Qué más? También se determinó la componente en Y de la velocidad final. Esa nos dio menos 5.86 metros sobre segundo. El signo tiene que ver por la dirección de la velocidad, ¿sí? La componente en X es la misma que tenemos de entrada, es decir, 3.91 metros sobre segundo, ¿sí? Con esta información se determinó lo que es la velocidad final del lanzamiento, que para este caso es de 7.04 metros sobre segundo.
Y aquí viene el signo negativo que nos dio en el ángulo, es porque se toma ahora en el sentido de las manecillas del reloj. Y este nos dio de menos 56.26 grados. Y con eso tenemos el cálculo de toda la trayectoria de esa partícula a partir de los datos iniciales que fijamos desde un principio.